Nombres que son tan, pero tan grandes, que dejan de pertenecerle a una persona para convertirse, digamos, en el alma de una civilización. Y uno de los más poderosos, sin lugar a dudas, es el de Confucio. Para que nos hagamos una idea, para casi 2.000 millones de personas en Asia Oriental, este nombre no es solo un recuerdo de un filósofo antiguo. No, es literalmente la base de su visión del mundo, de su ética, de la estructura misma de su sociedad. Y aquí es donde la historia se pone de verdad fascinante. A ver, ¿cómo es posible que una de las figuras más influyentes de toda la humanidad muriera convencido de que su vida había sido un rotundo fracaso? Acompáñenme a descubrir esta increíble paradoja. Fíjense en esta frase. Esta fue una descripción que le hicieron a Confucio mientras andaba exiliado, y que él mismo, con una especie de triste ironía, admitió que era la pura verdad. Esta frase en el fondo resume el gran dilema de su vida. Un sabio venerado, pero que se sentía perdido y sin rumbo. Para poder entender a este hombre, primero tenemos que entender su mundo. Y el mundo de Confucio era, pues, el opuesto absoluto a esa armonía que él tanto buscaba. Era un completo caos. Imaginen una época de desintegración total. Una edad de oro del pasado se había derrumbado para dar paso a la era de los reinos combatientes. Valores que antes eran sagrados, como el honor y la lealtad, habían sido reemplazados por el cinismo, la traición y básicamente la ley del más fuerte. Era, en pocas palabras, un tiempo de anarquía y una profunda crisis moral. Y bueno, en medio de todo ese desorden, nació Confucio. Él venía de una familia noble, sí, pero empobrecida, y en lugar de hacerse guerrero, que era lo común, tomó una decisión que iba a cambiar la historia para siempre. Se convirtió en maestro. Y aquí tenemos su primera gran revolución. Abrió una escuela, pero no para la élite, no para la aristocracia, sino para cualquiera que tuviera sed de aprender. Él mismo decía: «Nunca le he negado mi instrucción a nadie, ni siquiera a quien solo pudo traerme un atado de carne seca como pago». El objetivo de toda su enseñanza era crear un yunzi, lo que podríamos traducir como un caballero. Pero ojo, ¿qué tipo de caballero? Y este es el punto clave, no uno de sangre azul, sino uno noble de espíritu. Estaba proponiendo una nueva aristocracia, una aristocracia moral, a la que cualquiera podía aspirar si trabajaba en mejorarse a sí mismo. Durante décadas, su sabiduría fue ignorada por los poderosos. Lo veían como un idealista. Pero a los 50 años, parece que el destino por fin le dio una oportunidad. El duque del estado de Lu lo nombró gobernador de una pequeña ciudad llamada Songdu. Y lo que pasó después fue casi un milagro. En vez de usar leyes duras y castigos, gobernó con su ejemplo moral y con la fuerza de los rituales. En solo un año, el robo prácticamente desapareció, la gente se volvió cortés y la ciudad prosperó. El duque, totalmente asombrado, lo ascendió a ministro de justicia de todo el estado, y su éxito siguió creciendo. Pero, y aquí viene la gran ironía, el éxito de Confucio se convirtió en la semilla de su propia desgracia. El reino vecino de Qi empezó a ver con miedo cómo Lu se fortalecía, y decidieron atacar. Pero no con espadas, no. Su estrategia fue mucho más astuta. Atacaron la moral del gobernante. El plan fue realmente astuto. Sabían que al duque le encantaban los placeres, así que le enviaron un regalo: 80 de las bailarinas más hermosas y 120 caballos de pura sangre. El resultado: el duque se hundió en el entretenimiento, abandonando por completo sus deberes y los rituales de Estado. Para Confucio, esto fue el colapso total. Vio con sus propios ojos cómo años de trabajo para construir una sociedad moral podían ser destruidos por la debilidad de un solo hombre. Cuando el duque, en un gesto que fue una humillación pública, lo ignoró, Confucio entendió el mensaje. Su camino había sido rechazado. Con una tristeza profunda, renunció y se fue a un exilio voluntario. Y así comenzó la etapa más difícil de su vida. Pero estos 13 años de vagar sin rumbo, lejos de ser un tiempo perdido, se convirtieron en el crisol donde su filosofía fue forjada y pulida por la pura adversidad. Tratemos de imaginar ese viaje. Durante 13 largos años, él y sus discípulos fueron de un reino a otro buscando a un solo gobernante que quisiera escuchar su mensaje. Pero una y otra vez la respuesta era la misma. Los líderes querían consejos sobre guerra, sobre intrigas, no sobre benevolencia y rituales. Fue una época de peligros, de pobreza y de una decepción casi constante. Y fue precisamente en este exilio, en medio de las dificultades y en diálogo constante con sus discípulos, que sus ideas centrales se cristalizaron.
La más importante es el concepto de Ren, que podemos traducir como humanidad o benevolencia. Es como esa brújula moral interna, esa capacidad de empatía que todos, según él, poseemos. Y la expresión más perfecta de Ren es esta frase, su versión de la regla de oro 500 años antes de Cristo. Él creía que si cada persona se hiciera esta simple pregunta antes de actuar, el mundo entero se transformaría. Pero Confucio era realista. Sabía que la bondad interna necesita una estructura por fuera para poder florecer. Y eso es el Li, el ritual. No se trata de reglas vacías, sino de la coreografía de la vida en sociedad. Todas esas costumbres que nos enseñan autocontrol y respeto, y que crean un mundo predecible y armonioso. A los casi 70 años, Confucio por fin regresó a su hogar, pero no como un triunfador. Pasó sus últimos años editando textos clásicos y murió en el 479 a.C., con el profundo sentimiento de que su misión en esta vida había fracasado por completo. Pero la historia no terminó ahí, claro que no. Sus fieles discípulos, durante décadas, se dedicaron a recopilar todo lo que recordaban de él, sus dichos, sus conversaciones, hasta sus gestos, y todo ese esfuerzo se convirtió en un libro llamado Lunyu, o Las Analectas, que salvó su sabiduría del olvido. Y aquí es donde llega la mayor de todas las ironías. Unos 300 años después de su muerte, la poderosísima dinastía Han necesitaba una filosofía para unificar su vasto imperio. ¿Y a dónde fueron a buscarla? A las enseñanzas de ese maestro que todos los gobernantes de su tiempo habían rechazado. El confucianismo se convirtió en la ideología oficial del Estado. Así que aquí tenemos la paradoja final, en todo su esplendor. El hombre que fue rechazado por cada gobernante que conoció se convirtió en el mentor de toda una civilización. El exiliado que parecía un perro sin hogar fue recordado por la historia como un emperador sin corona. Y el hombre que murió convencido de ser un fracasado se transformó en una de las personas más influyentes y exitosas de todos los tiempos. La vida de Confucio nos deja, al final, con esta pregunta resonando. Nos obliga a pensar qué es realmente el éxito y cómo, a veces, el verdadero legado de una persona solo puede medirse siglos después de que su voz se haya apagado.